Y bueno, justamente para ahondar y tratar de entender este tema del recorte del gasto público, el recorte del presupuesto federal, nos acompaña esta noche en el estudio de Noticias TVC y de antemano le agradezco Jorge López Martín, vocero de los diputados federales de Acción Nacional. Señor diputado, gracias por estar con nosotros. Paco, muchísimas gracias por permitirnos platicar con tu auditorio respecto de este tema, que es un tema de suyo complicado, un tema muy grave, un tema que va a afectar a la economía de las familias y nosotros en el Partido Acción Nacional estamos puestos y dispuestos para seguir haciendo lo que debemos de hacer desde nuestro ámbito, desde nuestra representación con 109 legisladoras y legisladores, pero que desde el inicio de esta legislatura lo señalamos. Dime una cosa, a ver, para empezar a entender, ¿este anuncio de recorte al gasto es bueno o es malo? Es malo, representa precisamente el fracaso de la política del gobierno federal. Pero algo se tenía que hacer. Estábamos hablando de que tenemos una situación difícil con el peso, con el petróleo, con la economía global, de esta desaceleración e incluso muchas instancias exigían ya una acción oportuna por parte del gobierno federal. Así es, esto que tú has mencionado en este momento no es otra cosa más que una tormenta económica que está llegando a nuestro país. Así es. Pero ¿qué haces tú o qué hace quien nos ve cuando viene una tormenta? Pues lo que hace es prevenir, es cerrar las ventanas y las puertas y cuidar que al interior de su hogar todo transcurra con tranquilidad. Pues precisamente este gobierno desde su inicio no tuvo previsiones y precisamente en este momento estamos con un peso que tiene más del 45% devaluado y esto está impactando de manera directa en los precios de los productos básicos. Te doy ejemplos muy concretos. El arroz está subiendo más del 57%, el frijol más del 12%, el aceite que las amas de casa que nos ven utilizan más del 10% en un lapso no mayor de 10 meses. Las tortillas. Las tortillas están subiendo, pero adicionalmente, este recorte que se da precisamente por la mala política económica de este gobierno también está ocasionando que las tasas de interés suban. Quien en este momento tiene una tarjeta de crédito o está pagando mes con mes la letra de su automóvil, pues va a sufrir un incremento en el costo financiero de ello. Y esto lo que va a ocasionar, Paco, pues es desincentivar la economía. Ya no va a haber más circulante en la calle porque habrá una angustia en todos los hogares de nuestro país para poder de cumplir, de asumir los compromisos que se tienen con los bancos o con las arrendadoras de los vehículos, con las hipotecas de las casas. Por esto es que va a afectar a la población de manera directa y no estamos hablando de detener algo que está mal, estamos hablando de que esto fue provocado por no haber reducido los impuestos al inicio de esta administración. A ver, dime una cosa, Jorge, me estás diciendo que el recorte al gasto no es correcto. ¿Qué debe haberse hecho? Lo que se debía de haber hecho en la tóxica reforma fiscal fue haber disminuido los impuestos. Concretamente, y como lo planteó el Partido Acción Nacional, disminuido el impuesto sobre la renta. Esto lo que hubiera ocasionado es que hubiera más dinero en la calle, que la tienda de la esquina vendiera más, y si la tienda de la esquina vendía más, pues las fábricas, quienes distribuyen alimentos, quienes distribuyen servicios y productos, pues iban a producir más. Y esto iba a impactar en que hubiera un crecimiento económico. Hoy debo de decírtelo, desgraciadamente nuestro país no crece ni la mitad de lo que crecía en el sexenio anterior. Reducir impuestos para reactivar la economía. ¿Cuáles impuestos? ¿IVA? Reducir el ICR, el IVA es un impuesto que podemos revisar, pero lo que sí es importante es reducir el ICR, ¿pero por qué? Porque es el impuesto a la utilidad. Es decir, si un empresario... Perdóname que te interrumpa, estamos hablando que en este momento, y ya de suyo prácticamente toda la vida, el número de contribuyentes que pagan o que pagamos el ISR a Hacienda somos muy poquitos. Son poquitos porque el costo de los impuestos en nuestro país es de los más altos en el mundo. Y eso lo que está ocasionando, pues es que muchos se escondan para no pagar impuestos. Evadan. Si hay una simplificación administrativa con impuestos que pueda pagar la gente, con impuestos, digamos, que sean justos y equitativos en razón de lo que ocurre en nuestro país, pues
más gente podrá acudir a tributar, a cumplir con su obligación, y entonces así habrá, como lo hemos dicho en el Partido Acción Nacional, pues que haya un mayor crecimiento económico, que ruede el dinero, como se dice coloquialmente, pero de ninguna manera tratar como en este momento se trata a los contribuyentes, hasta con una especie de terrorismo fiscal, con una persecución a los pocos que pagan y que les cuesta en verdad mucho esfuerzo estar sosteniendo este país, que hoy pues está viéndose en la penosísima necesidad de tomar este tipo de medidas. Ahora, la medida ya se tomó. ¿Qué sigue? Primero, se están hablando de recortes en Pemex, 132,000 millones, todo el paquete. En el caso de Pemex, 100,000 millones. Pero revisémoslo. Se pusieron en manos del gobierno federal reformas estructurales importantes. En lo que tiene que ver con Pemex, una reforma energética que no se implementó, Paco. Se guardó en el cajón, y lo que fue una promesa en la promulgación de la reforma energética para que Pemex fuera una empresa eficiente, que se pudiera asociar con particulares y que esto se reflejara en el bolsillo de los ciudadanos, pues se quedó simple y sencillamente en una ilusión. Luis Videgaray dice que esta medida va a permitir una mayor competitividad de Petróleos Mexicanos. Pues tan no lo es que hace 2 años Pemex producía 200,000 barriles más de petróleo y en este momento lo que ha caído es su productividad y su eficiencia. Lo que está pasando con Pemex, y es una realidad, y hay que decirlo con todas sus letras, es que está a punto de llegar a una quiebra técnica, y está a punto de llegarlo porque no se han implementado, como lo he dicho, estos beneficios que se establecieron en la reforma energética. De lo que se trata no solamente es de realizar un recorte al gasto corriente. Tú y yo lo sabemos, Pemex tiene, por ejemplo, fábricas de barcos en España, cuando lo podría hacer, por ejemplo, en los astilleros de Tampico. Hay un derroche real de una empresa que hemos financiado los mexicanos durante muchos años, y se le dio la oportunidad al presidente de la República con esta reforma fiscal a que hiciera no un diagnóstico de escritorio, una cirugía mayor para poder erradicar la opacidad y la corrupción en Pemex y poderle entregar a los mexicanos una empresa que le fuera rentable. Pero hoy, desgraciadamente, estamos viendo que los platos rotos los va a volver a pagar la población, y en el Partido Acción Nacional lo dijimos desde el principio, ahora vamos a afrontar este compromiso que tenemos de representación y de trabajo, de fiscalización desde la Cámara de las y los Diputados, y vamos a colaborar en la medida en que no se afecte a la población. En ese entorno del trabajo, en este caso de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados de Acción Nacional, insisto, ya la medida ya se tomó. Jorge, ¿qué va a hacer Acción Nacional? En principio de cuentas, volver a proponer una reforma fiscal que incentive la economía. Pero esto no cambia ya. No, pero tenemos entonces que hacer lo que consecuentemente tiene que ver como una solución de fondo. Tenemos que revisar la reforma laboral, Paco. ¿A qué me refiero? Tenemos que revisar que quienes más producen y que quienes más trabajan ganen más. Tenemos que ir también a revisar que los sindicatos no sigan sangrando a nuestro país. Tenemos que ir a la política de erradicar los privilegios y de abrirle paso a quien verdaderamente tiene un compromiso de trabajo y de resultados con este país. Eso vamos a hacer en el Congreso de la Unión, las y los diputados del PAN. Vamos a revisar que se pueda atender una demanda que es real y que es, en este caso, erradicar la corrupción que nos cuesta, y te lo digo en números muy simples, a todos quienes nos están viendo, 200 pesos diarios de su bolsa salen por temas de corrupción, y eso sangra al país. ¿De qué sirve que haya un gasto público en el que distintas fuerzas políticas discutan, debatan a profundidad, si una buena medida de este gasto se tira por la coladera, como se dice coloquialmente, por temas como la corrupción? Si atendemos la corrupción, si trabajamos en una reforma laboral que privilegie a quienes trabajan y producen más, si vamos por una reforma fiscal que reduzca los impuestos, entonces sí vamos a hacer que México sea un país competitivo, entonces sí vamos a hacer que México regrese a la senda del crecimiento económico como lo era cuando lo gobernaba el PAN. Bueno, vamos a esperar a que esto que nos estás diciendo verdaderamente ocurra por parte de Acción Nacional. Déjame decirte que los mexicanos en general estamos cansados de escuchar propuestas del PAN, del PRI,
del PRD, del partido que sea. Finalmente, todos buscando, o al menos así lo dicen, el beneficio de los ciudadanos. Pero no vemos claro. Vamos a estar pendiente de lo que haga la fracción del PAN en la Cámara de Diputados en este entorno y te voy a pedir que vengas a platicárnoslo aquí en breve. Yo Jorge, estaré encantado. Muchísimas gracias por tu visita y bueno, por supuesto, por mencionarnos esto que, insisto, ya la medida se tomó, ahora habrá que ver cómo enfrentarla, buena o mala. La vamos a enfrentar, nosotros vamos a concientizar al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional que le tienen que hacer caso al PAN, como lo planteó antes de la tóxica reforma fiscal. Jorge López, te agradecemos mucho. No te vayas, quédate un momentito, por favor, con nosotros.